Bueno, buenas tardes con todos. A ver. Se ve bien ahí, ¿no? Sí, pero mejor se apaga esta luz. Ah, sí, mejor apagar esa luz. Sí, se ve mejor. ¿Mejor? Sí, sí. Listo. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un tema que tiene múltiples aplicaciones para enfermedades autoinmunes, para colon irritable, para la digestión, para fibromialgia. Ahorita se ha visto que la microbiota es como un órgano adicional que tiene el cuerpo. Entonces regular esto viene a ser extremadamente importante. La gran mayoría tiene algún tipo de desequilibrio en la microbiota. Entonces vamos a ver esto. Entonces, para irnos acercando al tema, vamos a ir, ¿cómo se dice?, deductivamente de lo general a lo particular, porque la microbiota son bacterias y las bacterias no solo viven de comida, ¿ya? Entonces es crítico el pH en el que están, la temperatura a la que está, la luz a la que está, el campo electromagnético al que está expuesto, el tipo de agua el que tiene. Entonces todas estas influencias las llamamos exposoma. Entonces nosotros tenemos el exposoma, afecta al microbioma y el microbioma a su vez afecta el genoma. Entonces cuando ustedes tienen personas, por ejemplo, que fermentan vino, hacen con levadura, ellos tienen que calcular muy bien el pH, la temperatura al que esté el líquido y la luz que recibe. Entonces, como vamos a hablar un poco de dieta, estaría incompleto que solo mencionemos la dieta sin ese crítico efecto que es el exposoma. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un estudio donde hablan que fotomodulación ya con luz infrarrojo tiene un efecto marcado en la microbiota también. Acá en este estudio dice luz irradiada a 660 nanómetros y 808 significativamente incrementa este género de bacteria Halobaculum. Y vamos a ver que la luz sobre el abdomen es una variable sumamente importante. No todo es por la boca, ¿ya? Entonces acá tenemos a terapias, por ejemplo, para bajar de peso, utilizando tan solo irradiación de luz sobre el abdomen. Acá pueden ver la foto, son personas que le están dando esta luz infrarrojo. La luz infrarrojo es una de las que tiene mayor capacidad de penetración y entra y toca a la grasa subcutánea. ¿Y cuál es el mecanismo? Porque si se exponen a esta luz, que puede ser luz del sol también, porque luz del sol tiene luz infrarrojo, si se exponen estos experimentos 3 veces a la semana, así por 20 minutos, llegan a reducir hasta 2 y 3 centímetros de la cintura, ¿ya? Y el mecanismo es simplemente que estás activando, mejorando el ritmo metabólico, la tasa metabólica que tiene el abdomen. Entonces, cuando tú le das luz infrarrojo, esa
grasa subcutánea y grasa visceral, estás activando lo que se llama la citocromo C oxidasa de las mitocondrias, estás mejorando la circulación. Entonces, a muchos niveles estás simplemente mejorando el ritmo metabólico que está ahí. Si se quema más glucosa, ya vamos a tener menos estrés, células más saludables, ya, y nos va a dar un ritmo metabólico más fuerte. Y esto es lo que nos está llevando a perder de peso. ¿Ok? El otro efecto benéfico de la luz infrarrojo es aumentar la circulación sanguínea, ¿ya? Entonces, ustedes saben que el óxido nítrico es un gran vasodilatador. Por eso cuando las personas tienen hipertensión arterial, les conviene exponerse al sol, porque eso tiene un efecto vasodilatador, activa el óxido nítrico. Si tenemos más sangre, todo el ritmo metabólico va a mejorar, ¿ya? Entonces, bueno, hay equipos de estos que emplean luz infrarrojo, pero nosotros debemos, yo siempre le digo a mis pacientes que expongan el abdomen a la luz, porque eso tiene un profundo efecto regulador de la microbiota, ¿ya? Entonces siempre podemos ir a almorzar a algún parque, sacarnos la camisa regularmente. Eso es sumamente beneficioso. Entonces hay infrarrojo cercano e infrarrojo lejano, más o menos a partir de los 600 nanómetros hasta los 1200 está considerado como luz infrarrojo. El sol es muy generoso y da un amplio espectro de todas las luces. Entonces estamos analizando solo el efecto de la luz infrarrojo, que es sumamente antiinflamatorio, y vale decir, esto es algo muy novedoso que nadie sabe, y quizá de todo lo que voy a hablar ahora, esto sea una de las piezas más claves, es que ustedes habrán oído hablar que el sol nos da vitamina D a través del ultravioleta. Y aparte de eso, ¿qué más nos da el sol? ¿Ya? En realidad el sol gobierna todo. Pero específicamente no hay ningún aspecto de la fisiología que no dependa en alguna medida del sol también. Pero lo que se ha descubierto en los últimos 5 años o 7 años es que nosotros tenemos melatonina pineal y tenemos melatonina subcelular. Entonces, acá debajo de nuestra piel, cada vez que nos da luz infrarrojo, estamos produciendo melatonina, ¿ya? Entonces, la melatonina es el antioxidante más importante que tiene el cuerpo, mucho más que el glutatión, que algo de 5 o 7 veces más antioxidante. Y el cuerpo, el 5% está en la glándula pineal, que nos ayuda a dormir, y el 95% está en el espacio subcelular. Entonces, si nosotros contamos que nuestras mitocondrias son las que producen esa melatonina, y si cada célula tiene 300 a 3000 mitocondrias por célula, y cada una está produciendo melatonina, ¿para qué? Para proteger a la propia mitocondria. Entonces, si hacemos el cálculo, es muchísimo mayor la melatonina producida por las células que la que está en la pineal. Entonces, eso tiene un enorme efecto antioxidante. Eso no tiene que ver con el sueño, no entra a circulación sistémica. Si esa luz infrarrojo irradia una célula, ahí en la célula se queda la melatonina, ¿ya? No va a mejorar nuestro sueño, a diferencia de la melatonina pineal, que sí. Pero esta subcelular resulta ser gigantescamente importante porque nos está protegiendo. Entonces, nosotros cuando hacemos deporte
si estamos sudando, estamos creándole un estrés oxidativo al cuerpo y tenemos que frenar eso, apaciguarlo con melatonina. Igual como un carro tiene un motor que se calienta, pero tiene un sistema de refrigeración de agua que contiene esa combustión. La melatonina es algo así. Entonces, cuando nosotros hacemos deporte en el sol nos está haciendo producir esa melatonina subcelular, ¿ya? Y nos está protegiendo, cosa que no sucede en un gimnasio. Bueno, entonces, uno de los temas que a muchas personas les interesa es que definitivamente hemos visto que tenemos una microbiota de personas con sobrepeso, con diabetes. Existe la microbiota de personas con obesidad. Si ustedes se van a hacer un implante, un trasplante fecal, que hay personas que lo necesitan, ya sea por enfermedad o porque no tienen una disbiosis intestinal, pero si haces un enema fecal de una persona que tenía obesidad, la persona que recibe ese enema va a desarrollar también obesidad, porque está la información, está ese tipo de microbiota intestinal que está relacionado a la diabetes, a la obesidad o al Parkinson. Piensen que a los conejos, si seres humanos, los conejos no tienen normalmente Parkinson, pero una persona que tiene Parkinson, un ser humano, le hace un trasplante fecal a un conejo con Parkinson, esos conejos desarrollan Parkinson, porque está en la microbiota intestinal. La información son bacterias gram negativo que tienen lipopolisacáridos que inflaman. Y estos mismos lipopolisacáridos son los que están involucrados en el sobrepeso. ¿Ya? Entonces, lipopolisacáridos, cuando hay un intestino permeable, ¿ya? Acá está LPS, lipopolisacáridos. ¿Ellos qué hacen? Aumentan la grelina, que te incrementa el apetito, y suprimen la leptina. ¿Ya? Entonces, nuestro tejido adiposo secreta dos hormonas que son la adiponectina y la leptina. Entonces, nuestra grasa está secretando eso y nos está dando la sensación de saciedad, entre otras cosas. Entonces, si hay un intestino permeable, hay disbiosis y hay un exceso de este género de bacterias gram negativo, las que producen lipopolisacáridos, hay inflamación. Entonces amaneces y te duele todo el cuerpo, estás con fibromialgia o estás con artritis. Es normalmente un factor muy común, frecuentemente presente en la enfermedad autoinmune. También es que están estos lipopolisacáridos que generan complejos inmunológicos. Ahora, como una de las maneras más importantes para frenar intestino permeable, el famoso leaky gut, es con la vitamina D. Entonces, en el intestino nosotros tenemos lo que se llama la célula madre intestinal, ¿ya? Y esa célula madre intestinal es la que va a producir los colonocitos, los enterocitos, que cada 7 días todo el colon, todo el epitelio del colon se renueva. Y entonces, ¿pero quién regula a la célula madre intestinal que produce estas células? Es la vitamina D. Entonces, todas las enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, lupus, artritis reumatoide, Hashimoto, todas esas enfermedades tienen normalmente deficiencia, o siempre tienen deficiencia de vitamina D. Si tienes deficiencia de vitamina D, vas a tener intestino permeable. Si tienes intestino permeable, vas a tener lo que se llama la traslocación de endotoxemia, vas a tener inflamación crónica en todo el cuerpo, va a estar inflamado y adolorido. Entonces, la luz, hemos hablado de la luz infrarrojo, ahora la luz ultravioleta resulta sumamente importante como un protector de la barrera
barrera intestinal. Entonces acá tienen el rol del receptor de vitamina D en mantener la integridad de la barrera de mucosa del intestino. Entonces todo el intestino está recubierto de una mucina, ya, que otros le llaman moco, no se asusten, pero es así, literalmente son células globet de la cripta intestinal que secretan esta mucina o moco que reviste todo el epitelio. Entonces esa mucina es tremendamente importante y cuando está dañada tenemos riesgo de colon irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, ese tipo de cosas. Entonces vitamina D sumamente importante. Ahora, este es un estudio, adelante, un estudio donde a una persona se le expuso a una estrecha banda de luz ultravioleta, que es la ultravioleta B, que es la que nos hace producir la vitamina D, y mira todas esas cantidades de bacterias que fueron estimuladas, ¿ya? Entonces, dice, la microbiota fecal, usando el análisis 16S-rNA, ese análisis ha revolucionado la medicina, porque nosotros antes no sabíamos qué bacterias habían en el intestino. Cuando tú las sacas, se exponen al oxígeno y todo se muere, y es muy difícil hacer, o era muy difícil hacer un análisis pleno, completo del perfil de las bacterias que están en la microbiota, pero cada una de estas bacterias tiene genes. Entonces este examen, el 16S-rNA, evalúa de una pequeña cantidad de heces, de excrementos, va a evaluar la genética de miles de bacterias y nos va a dar como un perfil de lo que está dando ahí, ¿no? Entonces hay pacientes, dice, que recibieron luz ultravioleta B, ¿ya? Y aumentan lo que se llama la diversidad de bacterias. Entonces, esa es otra palabra clave aquí. Tú quieres vivir 100, 120 años, tienes que tener gran variedad de bacterias en el intestino, ¿ya? Entonces, si tú todos los días comes tu pan con palta, o tu pan con queso fresco en desayuno, tu café con leche todos los días igualito, y tu juguito de papaya, todos los días tu arroz con pollo, aguadito de pollo, que es lo que... Entonces tu microbioma solo se acostumbra a eso y se simplifica. Entonces solo tienes las bacterias necesarias para digerir esa comida, mas no tienes todas las otras bacterias para digerir otra comida, ¿ya? Es como que vayas a un gimnasio y vas al gimnasio y lo único que haces es bíceps, 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 y todos los otros músculos no los ejercitas. Entonces tienes un tremendo bíceps, pero toda tu otra musculatura está atrofiada porque no la has ejercitado. Entonces cuando tú comes, estás ejercitando tu microbiota, ¿ya? Entonces si tú vas y te cae mal una comida, entonces ¿qué hace la mayoría de las personas? No, esa comida me cae mal, no puedo comer eso porque me cae mal. Te cae mal porque no tienes las bacterias para digerirlo. Entonces has atrofiado, tienes una flojera intestinal. Entonces tienes que comer esa comida poco a poco, hasta que vas construyendo las bacterias necesarias para digerirla, hasta que la puedas comer, ¿ya? Es igualito como tú no vas al gimnasio y dices, no, yo no puedo ir al gimnasio porque me hace doler todo el cuerpo. Es que así es. Tiene que darte un poquito de incomodidad, la dieta también, ¿ya? Y tienes que pasar eso, a menos que sea una chatarra, una cosa, obviamente no vas a insistir. Pero si es una fruta, una verdura natural, eso te está enriqueciendo, digamos, la cantidad de bacterias que debe tener tu intestino.
Entonces yo he dicho esto antes, pero lo repito porque hay que repetir las cosas. Dicen que los nativos en la selva de acá de la Amazonía tienen más o menos 4000 bacterias. Porque esos niñitos siempre están subiéndose en los árboles y están recolectando un montón de frutas raras, se bañan en el río, ¿ya? Entonces, pero las personas que están en la ciudad comen pan francés con aceituna, con palta, no sé, comen siempre lo mismo, entonces su microbiota se simplifica y cuando tienes microbiota simplificada, sobrepeso, ¿ya? Inflamación. Entonces, y si has tomado, entonces ellos en Lima tenemos 1500 variedades de bacterias y si 1 o 2 veces al año tomas antibiótico, entonces eso baja 700, 500 bacterias. Entonces tienes muy pocas bacterias. No estamos hablando de un cálculo aritmético de cantidad de bacterias, sino de diversidad de distintas especies. Entonces, en general, la persona que come mucho tiene demasiadas bacterias, pero todas son las mismas especies reducidas. Y si tomas un probiótico, los probióticos tienen 3, 4, 6 especies a lo máximo. No te van a dar esos miles de tipos de bacterias que estamos necesitando. Entonces, ese American Gut Project demoró 20 años, analizó millones de intestinos a través de las heces, hizo el perfil y eso fue dirigido por un neozelandés ahí en la Universidad de Colorado. Y bueno, y su conclusión más importante es que el factor más importante para mejorar la salud de la población era tener amplia variedad y diversidad de bacterias. Entonces, si nosotros vivimos en este país que tiene tantos pisos ecológicos y tiene tantas frutas y verduras, potencialmente podríamos tener una gran variedad de bacterias, pero hay que variar la dieta todos los días. Tienes que ir al mercado y comprarte las frutas raras, las verduras raras, tienes que ampliar y cada vez comer más, ¿no? Ahora es interesante el dato, nosotros acá en Occidente, nuestra lista de verduras, nosotros conocemos el tomate, el perejil, el pepino, el pimiento, la lechuga, por ahí la arúgula algunos, el berro algunos, y después ya unos 10, 15 verduras más como que se te acaba la lista, la alcachofa, esto. En la China no, en la China digamos el conocimiento de la población conoce mucho más verduras y consume mucho más verduras, ¿ya? Y eso tiene un efecto bastante positivo. El chino come pedacitos chiquititos de carne y tiene como 5, 7, 8 platos diferentes de verdura para cada comida, ¿ya? Todo salteadito, así comen y comen con el arroz y van comiendo las verduras. Bueno, entonces la luz ultravioleta te aumenta la diversidad. Ahora miren este dato. Acá uno de los datos, vamos a empezar de abajo para arriba. Verruco microbio. Acá dicen pre-ultravioleta y en el otro le dice post-ultravioleta. ¿Lo pueden ver acá? Pre-ultravioleta, después, antes de recibir ultravioleta y después. Y mire cómo esas verrucomicrobias han subido y las proteobacterias antes y después cómo han caído. Entonces, la asignatura, el dato principal digamos, el común denominador de una disbiosis intestinal es que tienes muchas proteobacterias. O sea, ahí la luz ultravioleta te está reduciendo las proteobacterias. Y las verrucomicrobias, una muy común es la Akkermansia muciniphila, ¿ya? Es una bacteria que se come el moco del intestino, pero cuando la Akkermansia se come el moco, hace que el intestino produzca mucho más moco.
¿ya? Entonces no es que te deja sin mucina, sino que es una bacteria en realidad generadora de esto. Y mientras más mucina tienes en el intestino, menos inflamación crónica tienes. Esa mucina en el intestino es clave. Esa Akkermansia mucinofilia está ausente siempre en el diabético. Y el diabético debe buscar, el obeso también. Es una de las 4 bacterias claves. Y lo otro es un marcador clave en la microbiota es el ratio, la proporción entre firmicutes y bacteroidetes. ¿Ya? Entonces, acá está el intestino, entre un enterocito y otro, hay lo que se llama el tight junction, la unión ajustada, y por ahí es que se pueden filtrar bacterias, lectinas de comida en intestino permeable. Entonces la mucina es una primera capa de protección, y después esos tight junctions, que es donde está la sonulina, viene a ser un segundo factor de protección. Entonces, como le estoy diciendo, la vitamina D es un clave protector del epitelio intestinal. Entonces, estos alimentos como la quercetina, la melena de león, todos son comidas que ayudan al intestino permeable, ¿ya? Quercetina, curcumina, jengibre, quión, zinc, L-glutamina, que está en sopas de huesos, y el glutatión, que es un gran antioxidante. Entonces, nosotros debemos tener un poquitito mínimo de permeabilidad intestinal, ¿ya? Pero la mayoría tiene un exceso. Entonces, ¿por qué los chimpancés y los orangutanes, ellos no tienen enfermedad autoinmune? ¿Saben por qué? ¿Ustedes alguna han visto un chimpancé con esclerosis múltiple, lupus, artritis? No, porque estos homínidos y primates, ellos no tienen, simios, perdón, no tienen permeabilidad intestinal. Cero. Nosotros los humanos sí. ¿Ya? Entonces, al nosotros tener un poquito de permeabilidad intestinal, juega un rol positivo en la evolución, porque está permitiendo intercambiar información genética. Acuérdense que el ser humano tiene 24.000 genes, pero la microbiota tiene 3.150.000 genes. Entonces, ese genoma nosotros lo estamos usando, porque las bacterias del intestino, ellos están produciendo los nutrientes. Por eso nosotros tenemos que no pensar cómo me alimento, sino cómo alimento a mis bacterias del intestino. Esa es la clave. Cómo yo las tengo contentas a ellas, y ellas se van a encargar de nutrirnos a nosotros. Entonces, acá tienen, por ejemplo, la quercetina, que está en la cebolla, está en la caigua, está en la cañigua, ¿ya? Está en la manzana. Es un compuesto que también está en la Sophora japonica. Normalmente ahí es cuando se hace en suplemento. Muy bueno para protegerte del COVID, muy bueno para protegerte de las secuelas de la vacuna del COVID, ¿ya? Entonces, esto promueve ese TJ, que es tight junction, esas uniones que hay que proteger en el intestino, ¿ok? Ahora, este es un estudio, este es el último que vamos a hablar de la luz, porque hemos hablado de luz infrarrojo, hemos hablado de luz ultravioleta, y ahora vamos a hablar de luz azul. ¿Y cuál es la luz azul? La luz azul es a la que estamos todos perpetua y continuamente expuestos. Entonces, cuando tú llegas a tu casa y tienes luz LED, y tienes luz neón, tienes cantidad de luz artificial, o en tu oficina si trabajas todo el día, todo eso es luz azul.
¿ya? Y esta luz azul también tiene un efecto modulador de la microbiota. Entonces, hace poquitos años, creo que fue en el 2001, hemos descubierto que la grasa subcutánea tiene receptores de luz. ¿Ya? Imagínense, nuestra grasa acá en la barriga tiene ojos que pueden captar la luz. ¿Y para qué ellos quieren ver luz? ¿Qué les interesa? Ellos no caminan, ellos no van a decir para dónde van, ellos reciben luz. Entonces ellos envían información al cerebro para decirnos si hay saciedad o no. Tenemos cantidades de receptores de melanopsina, que se llama. Incluso en el ojo tenemos melanopsina, tenemos rodos y conos para ver, pero en el ojo también tenemos melanopsina, que los ciegos, por ejemplo, ellos no ven nada, pero ellos tienen ritmo circadiano. Ellos saben su cuerpo, su reloj biológico, que es el núcleo supraquiasmático, sabe cuándo es de día y de noche, porque la fisiología humana es totalmente diferente de día que de noche, ¿ya? Entonces, los ciegos también tienen eso, y eso se llaman melanopsinas. Entonces tenemos un montón de tipos de melanopsinas, y unas están en la grasa. Ahora miren este diagrama aquí a la derecha. Habíamos dicho que la leptina está secretado por ¿quién? Por el tejido adiposo. Y la leptina de nuestra grasa va al cerebro y te dice, ya me llené, ya no tengo hambre, ya no me dejes de comer porque ya me llené. Pero entonces las células desarrollan lo que se llama resistencia a la leptina. Entonces es como la insulina, está la sustancia, pero tu cerebro no capta la señal de que ya te saciaste, de que ya está la leptina ahí. Pero lo interesante es que esa leptina, mira, acá dice, cuando están en la oscuridad, la leptina se secreta más, es decir, más señales de saciedad. Cuando hay luz LED, entre 400 y 500 es LED, no se expresa, no se secreta del tejido adiposo esa señal. Entonces, con el simplemente estar hasta las 10, 11 de la noche recibiendo luz LED en tu casa, estás suprimiendo la leptina. Entonces, de día está bien, en la mañana está bien, pero de noche no, porque estás creando un desorden en el ritmo circadiano. Entonces, luz LED en general no debes tener. Debemos de tener luz infrarrojo en la noche o luz roja. Ustedes han visto el atardecer, cuando cae el sol, han visto que todo el cielo está rojo completamente, ¿no? Entonces, esa frecuencia de luz es buena para la noche. En la noche hemos tenido fogatas, lámparas de querosén, velas, y eso bota mucho calor y es muy medicinal esa frecuencia de luz en la noche. Pero lo que es terrible es la luz azul, porque es la frecuencia que inhibe la melatonina y aparte te está haciendo estos efectos, ¿ya? Entonces estás alterando estos dos. Abajo tienen la adiponectina, que también cuando hay luz, la que está azulito es mucho menor, ¿ya? Y la leptina. Entonces acá está un resumen de estos dos. La leptina, ¿ya?, inhibe el apetito. Entonces, si tú estás con la luz prendida, LED, hasta las 12 de la noche, te va a provocar unas papitas fritas, una Coca-Cola, un sandwichito, porque la luz te está inhibiendo la melatonina, no te está dejando dormir y te está dando hambre, ¿ya? Y la adiponectina es otra también que tiene que ver con la glucosa. Bueno, entonces, en todo lo que viene a ser la obesidad, le había dicho, la obesidad, la enfermedad autoinmune, la fibromialgia, la inflamación crónica, es clave poder tú intervenir esa microbiota y transformarla, ¿ya? Entonces,
Desde el embarazo, la madre tiene una microbiota intestinal que está reflejado también en la vagina, y cuando nace el bebé es como que le sellas, todas esas bacterias van a pasar por su cara, por su boca, y ese va a ser, digamos, como la marca de microbiota que va a recibir el niño. Pero tú lo puedes modificar, obviamente puedes hacer bastantes intervenciones dependiendo dónde vives, el tipo de luz que recibes, a la hora que estás recibiendo la luz, y obviamente la dieta. Pero si la madre tiene cierta dieta que está acostumbrada, siempre compra el mismo pan en la misma panadería, con la misma fruta, entonces eso mismo normalmente va a trasladar esos hábitos al niño, y entonces va a fomentar también ese tipo de microbiota por hábito. Entonces no es que, no, yo soy diabético porque es genético, mi mamá era. Bueno, pero te dio la misma microbiota al nacer y después la perpetuó con el tipo de dietas que te dieron, ¿no? Bueno, esto no vamos a explicarlo ahorita, pero es algo más técnico. Entonces, en la persona no obesa, por lo general tiene más bacteroidetes, ¿ya? El obeso tiene más firmicutes, ¿ya? Entonces, la persona no obesa tiene buena producción de lo que se llaman esos butiratos en el intestino. La persona obesa tiene lipopolisacáridos, tiene inflamación, no tiene la integridad de los tight junctions, tiene resistencia a la insulina, va a tener, debido a su disbiosis intestinal, va a tener toda esa inflamación crónica, y cuando está inflamado todo el cuerpo, hay tendencia a la obesidad, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos esto que hemos hablado acá abajo del diagrama. Los tight junctions están en las personas no obesas, está bien cerrado, no hay intestino permeable. Las personas no obesas normalmente tienen mucho consumo de polifenoles, ya que están en las verduras, la antocianina, el ácido gálico, el mirístico, la fisetina, la curcumina, la antocianina, la quercetina. Entonces, todo eso contribuye a tener una buena ecología intestinal, y también el ritmo circadiano, que es dormir de noche y estar despierto de día, ¿ya? Si alteramos esto y la persona no tiene ritmo circadiano, si se queda hasta la 1, 2 de la mañana despierto, entonces todo eso te va a traer disbiosis intestinal. Algo que expande la cantidad de bacterias, que aumenta la diversidad, es lo que se llama la alimentación con tiempo restringido. Entonces, el ayuno intermitente, si nosotros logramos comer dentro de 6-8 horas, las bacterias se diversifican, ¿ya? Incluso ha habido experimentos en roedores que le dan la misma dieta chatarra, pero a una se la dan la misma dieta y la misma cantidad de dieta, de comida, ¿ya? Pero a uno se lo dan en 6 horas y después tiene que estar con el estómago vacío 18 horas, y a otras se las dan durante todo el día, libremente, pero la misma cantidad. Entonces, el comer en tiempo restringido es como un antídoto ante la chatarra. Se ven protegidos, no les sube el colesterol, tienen mayor protección contra toda una serie de enfermedades metabólicas y tienen más diversidad de bacterias. ¿Ya? Díganme. ¿Y en cuánto tiempo después de practicar el ayuno intermitente yo logro diversificar mi comida? No lo sé. ¿Cuánto tiempo? Bueno,
normalmente la práctica, las personas que lo practican lo pueden practicar años, pero si es un mes, una semana, 2 semanas que empieza a ver la biodiversidad, no te sé decir exactamente, pero obviamente mientras más tiempo lo hagas, más diversidad vas a tener. Eso es un factor. Se estancó, ya no pasa la página. ¿Y cuánto tiempo es recomendable? ¿18 horas? ¿16 para el tiempo? Sí, o sea, al principio trata de exprimir tu consumo de horas hasta 8 horas. Al mes reduce 1 hora. Si comías en 12, de 8 de la mañana a 8 de la noche, ahí hay 12 horas. Entonces un mes bájalo a 11 horas. El otro mes bájalo a 10 horas. El otro mes a 9 y a 8. Y una vez que estés cómodo ahí en 8 horas, entonces después 5 días a la semana come entre 8 y 6. Un día a la semana puedes intentar comer una comida al día y un día a la semana comes libremente todo el día a la hora que quieras. Los domingos, sí, puede ser. El día que tú prefieras. Se me ha estancado esta computadora. Dice que cuando los niños nacen con parto, digamos normal, se queda grabado la parte. Llámalo a Carlos. ¿Se queda qué? Grabado, la macrobiota, Sí. Y cuando nacen en cesárea, ¿cómo quedas? Tienden más a disbiosis, tienden más a todos esos problemas. Por eso cuando nace el bebé, si nace por cesárea, es bueno que la mujer se ponga como un pañito en la vagina y lo bautice a todo el bebé, ¿no? Le pase todo por su cuerpo. Cuando está chiquito. No cuando tiene 15 años. Ahí ya funciona la cosa. Oye, no sé, se me paró esta computadora. Doctor, una consulta con respecto cuando una persona, por ejemplo, si trabaja de noche y altera su ciclo circadiano, en el caso de trabajar en la noche, por ejemplo, ¿cuáles serían las medidas para tratar quizás de que no hay nada que hacer? No sé qué pasó, se estancó, ¿no? Llámalo a Carlos, ¿no? No, o sea, es como que yo quiero hacer un pecado, pero no quiero pagar las consecuencias. O sea, si vas a pecar, tienes que atenerte. Eso no hay nada que puedas hacer. Eso es terrible para la salud. ¿Ya? Eso tiene un precio muy grande. Ya, ahora sí se desbloqueó. Ok, estábamos acá. Entonces, nosotros en la bacteria, en el intestino tenemos un gran número de bacterias que son muy tóxicas y tenemos otro grupo de bacterias que son saludables. Entonces, cuando nosotros tomamos antibiótico, vamos a eliminar lo bueno, lo malo y lo feo indiscriminadamente. Sin embargo, si la persona come, digamos, en una ventana de 12 horas, normalmente va a tener embalonamiento, gases, demasiada fermentación intestinal. El intestino es una cámara de fermentación. Si fermenta mucho vas a tener gases, embalonamiento, ¿ya? Entonces tiene que fermentar justo, preciso y exacto. Entonces, si comemos mucho, vamos a tener exceso de bacterias y simplificadas y necesitamos consumir una de las digamos, intervenciones terapéuticas positivas sería usar antimicrobianos naturales. Entonces hay muchos alimentos, muchas comidas que tienen efecto antibiótico, pero tienen un efecto antibiótico sobre las bacterias malas, pero ese mismo compuesto nutre y alimenta a las bacterias buenas, ¿ya? Entonces,
durante 1 o 2 meses es necesario, porque tienes gran cantidad de bacterias tóxicas, consumir esto. Otra herramienta que pueden hacer es esa dieta FODMAPs, ¿ya? FODMAPs es Fermentable Oligodisaccharides Monols and Polyols. Entonces todas las comidas tienen como un score de poder de fermentación. El huevo, los frijoles, la cebolla, todo eso fermenta enormemente, ¿no es cierto? Te da muchos gases. Pero el espárrago es excelente probiótico, pero es una dieta FODMAPs con alto poder de fermentación, ¿ya? La col de Bruselas también. Entonces, la dieta FODMAPs fue inventada en Australia y ha tenido una gran popularidad en gastroenterología. Mucha gente elimina toda esta lista de comidas por 30 días y le baja ese exceso de fermentación intestinal, ¿no? Entonces puedes hacer eso o puedes consumir estos antimicrobianos y después debes regular con polifenoles como cúrcuma, quercetina, antocianina, que son muy buenos y que son muchas veces los mismos antimicrobianos, ¿ya? Y después de un mes más o menos de hacer esto, 21 a 30 días, recién empiezas con probióticos. Kimchi, chucrut, kombucha, chichejora, masato, ¿ya? Todos estos tipos de alimentos que son probióticos deben de venir después, no antes. Entonces, por ejemplo, el té verde es un gran antimicrobiano intestinal. Debe tomar las capsulitas. Cada capsulita equivale a 14 tazas de té verde, ¿ya? Y tiene la epigalocatequina galato. Lo tomas con la comida y eso tiene un efecto antimicrobiano. Mejora la resistencia a la insulina, ¿ya? Controla y mitiga bacterias como el Helicobacter pylori, el Staphylococcus aureus, que es el que te le da en el ojo, en los chalacios, la Escherichia coli, que da infecciones urinarias, gastritis, ¿ya? Entonces, esto es algo que puede ayudar a controlar sobrepeso en animales que se han alimentado con exceso de grasa, ¿ya? Y activa lo que se llama el AMPK, que tiene que ver con la autofagia. Entonces, té verde es uno muy importante. El polifenol que tiene el té verde es ese epigalocatequín 3 galato, ¿ya? Inhibe la obesidad, el síndrome metabólico, el hígado graso, y el mecanismo que lo hace es modificando la microbiota. Ustedes saben que esa metformina que usan los diabéticos, ¿cómo baja la glucosa? Es modificando la microbiota. Es lo mismo, ¿ya? No es que es un fármaco que te va a suprimir, es a través de modificar la microbiota que lo hace. Por eso es que no se debe hacer tanto tiempo, porque un tiempo con una sustancia debe tener su pausa. Uno lo puede hacer 10, 15 años, porque estás moldeando ya demasiado la microbiota hacia una dirección, ¿ok? Una consulta, si te sometes a ese procedimiento de que ustedes antimicrobianos, esos pasos, Ajá. y estás consumiendo metformina, No necesitarías consumir metformina. Pero si tienes resistencia a la insulina, o sea, por regla de cual no lo puedes dejar, ¿no? ¿Por qué no? Pero hay otros, ahorita vas a ver que hay muchísimos alimentos que combaten la resistencia a la insulina. No tiene solo la metformina es la ruda de cabra, ¿ya? La Galega officinalis. Es una planta. Y tú en el universo tienes millones de plantas. ¿Y quién te dijo, no lo puedes dejar porque tienes resistencia? Sí, pues puedes tomar otras cosas. Puedes tomar berberina, baicalina, pues muchas cosas que trabajan con lo mismo, modificando la microbiota. Entonces, si te aferras a la metformina, estás fibrosando el páncreas, ¿ya? Y estás, un tiempo está bien, pero muchos años estás alterando y da diarreas. De hecho, eso es uno de los efectos secundarios. Ajá.
la Galega officinalis, la ruda de cabra, es una planta europea que desde la época medieval se usa para la diabetes. Claro, claro. Las tres. Sí. ¿Por qué no me dejan terminar? Y después hacemos las preguntas. Acá tenemos otro estudio que es sobre catequinas de té verde. Modulan el metaboloma. Metaboloma es el conjunto de, digamos, de herramientas para modificar el metabolismo, entre los cuales destaca la microbiota intestinal. Microbiota es bacterias y microbioma es bacterias y parásitos, levaduras, cándidas, todo el universo, porque no es solo bacterias lo que tiene intestino, tiene arquea, tiene otras cosas. Eso es microbioma. ¿Ok? El otro gran, digamos, restaurador o antimicrobiano natural es el serum bone, que se extrae del quión. ¿Ya? Entonces por eso es que el quión es tan bueno para la digestión y todo eso. Entonces acá tienen todas las bacterias, inhibe ese Bacteroides fragilis que está asociado, inhibe el Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces inhibe ese que les había dicho, el Bacteroides fragilis, que tiene que ver con la inflamación del colon, inhibe NF-kappa beta, que es un factor inflamatorio. Entonces consumir buena cantidad de quión es bueno. Y este es el otro, que es el MCT. Un vasito de agua. Es del aceite de coco, Medium Chain Triglycerides. Entonces estos son, el coco tiene, la mitad es láurico, que tiene 12 carbonos. Después tiene el caprílico y cáprico, que tiene 8 y 10 carbonos. Y ese es el MCT, triglicérido de cadena media. Entonces, ellos tienen efecto antibiótico, antimicrobiano, antiviral muy fuerte, ¿ya? Y tienen un profundo efecto modificador de la microbiota. Entonces, muchas personas que no han tomado MCT, ustedes lo toman y puede ser que se les suelte el estómago. Muchas personas tienen sensibilidad, pero es porque no tienen las bacterias, las bacterias necesarias para consumirlo. A mí me pasó, la primera vez que tomé, me soltó el estómago. Ahora lo tomo en la mañana y en la noche y me da perfecto. Entonces, tú debes desarrollar esas bacterias que necesitan ahí. Entonces, el hígado, por ejemplo, cuando recibe grasas PUFA, poliinsaturadas, él las delega, no le gusta eso. Al hígado le gusta grasa saturada, esa es la primerita que va a querer carburar. Y el coco es un gran ejemplo, ¿ya? Entonces, bueno, estas grasas, primero, si ustedes la toman en las horas de ayuno, supongamos que ustedes van a hacer el ayuno de 8 a 16, entonces vas a tener 16 horas que no comes nada, y en esas horas que no comes te va a dar hambre, al principio por lo menos. Y si tú rompes tu ayuno, vas a perderte los beneficios de la autofagia, porque en esa alimentación con tiempo restringido, esas 16 horas que no comes, tu cuerpo se está renovando, reparando, que debe estar con las horas del sueño. Entonces, una manera de no romper la autofagia es con estas grasas. Entonces, esto es como una trampita que puedes hacer si tienes demasiado hambre, y que creo que les han preparado para que prueben ahora. Es una trampita que puedes hacer y no te saca del ayuno intermitente, ¿ya? Entonces, antes de hacer deporte es bueno tomar estas grasas, porque es lo que más rendimiento te va a dar. Si vas a estar en competencia, es muy bueno para el diabético.
si va a ser ayuno intermitente, que es una buena herramienta para controlar la diabetes, en eso puedes tomar el keto cacao, que es como de chocolate, y lo puedes poner en tu café. Si vas a desayunar a las 10, 11 de la mañana, entonces te haces un cafecito con esta grasa y tiene un efecto muy positivo en la microbiota, ¿ya? Entonces acá dice el efecto antimicrobiano del ácido láurico, que es del coco, contra varias bacterias del intestino humano, ¿ya? Entonces dice, el ácido láurico tiene baja actividad antimicrobiana contra los comensales lácticos, pero alta actividad antimicrobiana ante variantes patógenas como el Clostridium, bacteroides, etc. Entonces está frenando esas bacterias tóxicas, patogénicas, ¿ya? Acá hay otro estudio en broilers, que son pollos, entonces inhibe estos LPS, ¿ya? Esos lipopolisacáridos los está inhibiendo ese MCT. Si haces dieta cetogénica, es bueno el MCT, y el MCT normalmente siempre tiene buena fibra para el intestino, o acacia, algo así. Bueno, entonces acá están todos los estudios que muestran el efecto benéfico del MCT, del Medium Chain Triglycerides, en obesos, ¿ya? Entonces lo que hace es promueve, a pesar de que es una grasa, promueve el catabolismo de grasas. Entonces te ayuda a perder de peso, acá dice. Promote lipid catabolism, energy expenditure and weight loss. Promueve la pérdida de peso, hagas o no hagas ayuno intermitente. Y el otro súper interesante es la famosa cúrcuma. Entonces la cúrcuma es un gran antibiótico, ¿ya? Combate cantidades de bacterias, y la lista de virus que combate la cúrcuma son así como 2 páginas enteras. Yo una vez las anoté todas, creo que lo tengo eso escrito en un apéndice de mi libro de la cúrcuma, pero muchas bacterias. Esta cosa acá que me ha salido, no sé qué es eso ya. Entonces, la cúrcuma reduce la actividad de FAS, que es el Fatty Acid Synthase, que es la sintasa de ácidos grasos que está asociado a la obesidad. La curcumina traslada la microbiota hacia un perfil de microbiota de persona delgada, ¿ya? Ahora miren este experimento. Dice, con un grupo experimental, unos consumieron 3.000 miligramos de curcumina y otro 3.000 miligramos de cúrcuma. Acuérdense que no es lo mismo. El 7, 8% o 5% de la cúrcuma es curcumina. Entonces uno está consumiendo 3.000 miligramos de cúrcuma, el otro el ingrediente activo curcumina. Entonces las que suplementaron con cúrcuma incrementaron la diversidad de bacterias en 7%, y las que consumieron 3.000 de curcumina aumentó en 69% la diversidad de bacterias. ¿Ok? La curcumina también te ayuda a desintoxicar los lipopolisacáridos, ¿ya? Y lo otro importante a saber es que es una doble vía, ¿ya? Dice acá, la curcumina favorece buenas variantes en la microbiota y te combate ocratoxina. Ocratoxina es la toxina que emite el Aspergillus niger. Si ustedes viven en su casa y hay alfombras viejas o en las paredes hay como hongos negros, ¿ya? Muchísimas personas que tienen alergias o cáncer de hígado, es alguna sustancia muy cancerígena, la ocratoxina. Cuando ven hongos negros en la pared de su casa, váyanse de esa casa o tumben toda esa pared. No pueden tener ningún tipo de tolerancia con ese tipo de hongos. ¿Ya? Hongos negros en la comida, a veces le aparece al quesito un hongo negro, así, todo eso tienen que sacarlo, es muy tóxico.
porque tienen ocratoxinas. Pero bueno, una manera de eliminar, yo tenía ocratoxina, yo me asusté porque me hice un análisis de sangre y mis ocratoxinas eran enormes y dije, wow, pero ¿de dónde? Busqué por mi casa, por todo lado, ¿dónde están estas ocratoxinas? ¿Cómo será algún alimento que estoy comiendo? Y después finalmente me di cuenta que tenía una almohada ortopédica y tenía 2 fundas. Yo sacaba una funda y cuando un día se me ocurrió sacar la segunda funda de la almohada, ahí era absolutamente negro, toda la almohada adentro estaba lleno de hongos. Pero cuando tú duermes estás respirando todo esto, ¿no? Entonces, y yo amanecí así todo drogado, como decía, despertaba como mareado, no tenía energía, y es respirar eso. Bueno, la cúrcuma es una muy buena manera de sacar esas ocratoxinas, ¿ok? Y lo que le decía, la cúrcuma tiene un efecto doble, que la cúrcuma modifica la microbiota y la microbiota modifica la cúrcuma. Entonces la microbiota va a hacer una cantidad de metabolitos de la curcumina, desmetoxicurcumina, bisdesmetoxicurcumina, y esos metabolitos son muy saludables, ¿ya? Lo otro son las proantocianidinas, que es el extracto de semilla de uva. Eso ahí abajo también es un nuevo producto que hemos traído. Tiene un gran efecto antibiótico, pero dice proantocianidinas de arándanos se incrementan por 2.5 a esta Akkermansia mucinofila que hemos hablado, ¿ya? Acá están muchos efectos benéficos para el intestino, en la microbiota. El arándano tiene también proantocianidinas, y el caqui, esa fruta caqui tiene. Y aquí tenemos 3 grupos de antimicrobianos muy fuertes. Uno es la berberina, ahí abajo tenemos unas tabletitas amarillas que son amarguísimas, pero miligramo a miligramo es idéntico a la metformina. Si tú tomas 800 miligramos de metformina para bajar la glucosa o 800 miligramos de berberina es igual. Todo eso se extrae de una planta que es el coptis, es una planta china que se usa para disentería, para diarrea, pero también la berberina es muy buena para combatir el Helicobacter pylori, y como es amarga, te hace secretar gran cantidad de bilis, y cuando secretas bilis, cuando tomas sabores amargos, te combate el reflujo, ¿ya? Entonces, cuando tienes SIBO, sobrecrecimiento bacteriano, puedes tomar 5 tabletas de 100 miligramos de berberina 2 veces al día o 3 veces al día por 10 días, y todos esos gases y embalonamiento, todo eso te reduce, te controla, ¿ya? Pero nosotros damos berberina 1, 2 meses, 3 meses, pero no lo damos 7, 15 años, como dan la metformina. Eso no se hace. Además que la metformina, la principal razón que no la recomiendo es que es un disruptor mitocondrial, ¿ya? Y tú nunca quieres nada que disrumpa tus mitocondrias. Nunca debes de vivir en un lugar que vaya a afectar tus mitocondrias, a menos que no te interese la salud. El otro es la baicalina, ¿ya? La baicalina es la Scutellaria baicalensis, es otra planta. Tiene fitomelatonina, ¿ya? Melatonina vegetal. Entonces puedes tomar 4 tabletas, si tienes problemas para dormir, 4 tabletas de baicalina en la noche. Tiene un efecto antibiótico fuerte en el intestino, ¿ya? Y aumenta GABA, es un gran ansiolítico, muy bueno para cáncer de próstata, para cáncer de ovario, es maravilloso, ¿ya? Y calma la ansiedad, te hace dormir sabroso, ¿ya? Muy bueno para la diarrea, excelente para cáncer de hígado, para cáncer de pulmón, es lo más efectivo que yo conozco. Perdón, lo estoy tapando ahí. ¿Ya? Y el otro es el Carbacrol, que está en el aceite esencial de orégano, ¿ya? Acá está berberina
para prevenir la obesidad, resistencia a la insulina en dietas altas de grasa, ¿ya? Berberina mejora, mientras más bilis produce el cuerpo, la bilis es un factor clave para determinar la microbiota. Entonces, la berberina y el té puar, ellos inhiben las bacterias que degradan la bilis en ácidos grasos biliares secundarios, ¿ya? Entonces, eso es bueno porque hace que tu cuerpo secrete más bilis. Si secretas más bilis, mejor digieres las grasas. Si secretas más bilis, ¿la bilis de qué se hace? Del colesterol. Entonces tu hígado tiene que captar más colesterol para generar bilis y por lo tanto se está reduciendo el colesterol en plasma. ¿Ok? Entonces la berberina tiene un efecto muy bueno en la microbiota, y la berberina, a pesar de su feroz efecto antibiótico, nutre bacterias buenas del intestino. Ahí están los estudios para que lo puedan ver. Es excelente para cáncer de estómago. ¿Ya? Yo he tratado ya, creo que son 4 cánceres de estómago que tienen un muy mal pronóstico. Mi secreto es berberina con D-limoneno, aceite esencial de naranja. Es una combinación maravillosa para cáncer de estómago. ¿Ok? Para cáncer de colon, para todo eso es muy bueno. Elimina Fusobacterium nucleatum, es una bacteria que está en los dientes de caries, que también está relacionado con cáncer de colon. Bueno, y el otro es el efecto antiinflamatorio de la baicalina, ¿ya? Y el aceite esencial del orégano, también muy bueno para cándida, para esas cosas. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Acá tienen a la derecha para mí, pero creo que es, sí, izquierda para ustedes, de la mucina, ¿ya? Es este moco que es un gran protector, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una dieta alta en carbohidratos, alta en grasas, baja en fibra, no hay esa Akkermansia, mucinofilia, se degrada esta mucina y tenemos todo el epitelio expuesto a factores inflamatorios, ¿ya? Entonces, esta es la bacteria que tienen ahí, la Akkermansia, que tenemos que nutrirla para que nos produzca este moco, ¿ya? Es de ese género Verrucomicrobia que habíamos visto que se eleva ¿con qué? Con la ultravioleta B, ¿ya? Bueno, ellos secretan endocannabinoides intestinales, ¿ya? Para que todas las bacterias puedan hacer su fiesta adentro. Entonces, estos son los alimentos que alimentan Akkermansia: el ácido elágico de la granada, el ruibarbo, los fructoligosacáridos, la levadura, la curcumina, la epigalocatequina del té verde y este hongo, el Coriolus versicolum. ¿Ok? Y estos polifenoles, ya, como el resveratrol, el té verde, y lo otro que alimenta esa ayuda con esa mucina es el omega 3, ya, en suplemento o en pescado, y la capsaicina que está en el ají. ¿Ok? Bien, entonces lo otro, ya vamos a terminar, es el resveratrol y la quercetina. Es muy bueno para reducir y modular esa microbiota de la obesidad que tienen personas con alto consumo de grasas. Tenemos acá el triple polifenol, que es quercetina, resveratrol y curcumina. Esos 3 tienen un profundo efecto modulador en la microbiota. Acá está recomponiendo la microbiota intestinal con el resveratrol y quercetina en ratas con dieta alta en grasa y azúcar, ¿ya? Quinoa y quercetina. La quinoa tiene muchos polifenoles
Dice, esta conclusión dice que sugiere que la quinoa y la quercetina tienen un efecto sinérgico. Bueno, entonces esto es algo, una propuesta que pueden hacer por 21 días para hacer una reingeniería de la microbiota. Una toronja, la toronja tiene la naringina o el romero, ¿ya? La curcumina 1000 miligramos diarios. El perejil seco tiene la apigenina. En la charla pasada creo que hablamos de la apigenina bastante, muy importante para que no se pierda el NAD. Aceite esencial de orégano, pueden tomar una gotita diaria. Berberina 500 miligramos 2 veces por día. Baicaline 500 miligramos 2 veces por día. Eso pueden tomarlo en la noche, las 4 juntas. Y el extracto de té verde, una cápsula 2 veces al día o 3 veces al día con la comida, ¿ok? Y las proantocianidinas, 2 cápsulas 2 veces por día. Entonces 21 días estamos como dándole un antibiótico, bajando todos esos gases, fermentación, eliminando todas esas bacterias tóxicas mientras que estamos nutriendo a las bacterias buenas y estamos desinflamando el cuerpo, ¿ya? La berberina lo pueden tomar con la comida o lo pueden tomar con el estómago vacío, no importa. Dígame, ¿y puede ser usado luego de una operación? O sea, como vos siempre hagas, ¿sería una receta para después de una operación? ¿Operación a qué? O sea, sí, o sea, no veo problema eso. La indicación aquí sería que hay disbiosis intestinal, que hay SIBO, sobrecrecimiento bacteriano, tienes crónico estreñimiento, crónica diarrea, tienes embalonamiento, ¿ya? O tienes obesidad. A veces no hay síntomas y simplemente quieres modificar tu microbiota por un tiempo, estaría indicado. No, si te acabas de operar, 2 días después de la operación debes suspender cúrcuma porque la cúrcuma adelgaza la sangre y no ayuda a que cicatrice todo. Sería lo único, pero después de 3 días ya no habría problema, si es que está todo cicatrizado, ¿no? Y lo otro, en una segunda etapa, es empezar a consumir sobre todo fibra soluble, ¿ya? El psyllium husk, el konjac, la goma de tara, ¿ya? Entonces, cuando tomas esto, yo les propongo acá, bueno, vamos a hablar esto. No he traído, pero les puedo mandar esto a los que se han inscrito, creo, por WhatsApp. Ahí les mando, ¿sí? Ya les mando. Sí, les mando. Todo les mando, ya. No, un momento, déjame terminar. Para ver si lo pongo No, déjame terminar un ratito. Entonces, hay fibra que disuelve en agua y hay fibra que no es soluble. La fibra que le encanta al intestino es la fibra soluble, ¿ya? Entonces, con eso, en diarrea y en estreñimiento, en los 2 casos, es muy bueno la fibra soluble, ¿ya? Va a aumentar enormemente la masa fecal y tiene un efecto muy regulador del intestino. Ahora, esta receta, a mí clínicamente me ha salvado innumerable cantidad de pacientes de problemas graves, porque si tiene diarrea, le doy esto. Si tiene estreñimiento crónico que no, le doy esto también, ¿ya? Entonces, medio vasito de suero de tocosh, que tiene billones de lactobacilos y tiene tiene 14 tipos de lactobacilos diferentes, incluyendo el lactobacillus sakei, que es muy bueno, ¿ya? Para combatir el papilomavirus y otras cosas. Medio vasito de agua y le das antocianinas, que es para nutrir las bifidobacterias. Acuérdense que los que han tenido COVID severo, se ha visto que son personas que no tenían bifidobacterias en el intestino
Cuando no hay bifidobacteria en el intestino, está lleno de rinitis, de alergia, de asma, de rinorrea, picazón, ¿ya? Bifidobacteria es muy antialérgico. Le das un cuarto cucharadita de goma de tara y psyllium husk, ¿ya? Konjac, que le puedes poner, es una planta asiática, es una fibra como espesante. Y si quieren lo pueden endulzar con pitahaya fresca o pitahaya en polvo. Lo licúas y te lo tomas rapidito justo antes de desayunar. Las personas con obesidad le llena y cuando vas al baño vas a botar una masa fecal asombrosamente voluminosa y vas a sentir un gran alivio, ¿ya? Y va a ser heces formadas. Todo eso lo licúas y te lo tomas, ¿ya? El suero de tocos también. ¿Y qué? Todo eso lo voy a mandar. ¿El cuál? Psyllium husk. Eso ahí abajo. Sí, Psyllium husk es una fibra que la pones en agua y se pone como gelatina. Muy buena para el intestino. Es fibra soluble que tienes que nutrir estas bacterias. Ahora, primero hazlo tus 21 días seguidos y después, dependiendo de tus movimientos intestinales, si eres muy lo puedes tomar 2 veces a la semana, 3 veces a la semana o 2 veces a la semana. Ya tú tienes que preguntarle a tu médico interno y ir tú autorregulándote. Yo no te puedo decir cuántas veces a la semana porque no voy al baño contigo para saber y para ver todo, ¿no? Entonces ya cada quien tiene que ver eso. Ahora, hay un tipo de almidón que se llama almidón resistente tipo 3. Ustedes ven ahí abajo 3. ¿Ya? Ese es el almidón que le encanta y que puede transformar totalmente tu microbiota. Entonces ustedes se sancochan la pituca o la yuca o una papa, ¿ya? Y se hacen como unos pancitos de yuca o de pituca, o mitad pituca, mitad arracacha, tubérculos. Los tubérculos son lo que les gusta a las bacterias. A las bacterias no les gusta tanto semillas, trigo, cebada, todo eso inflama. Pero tubérculos les encanta. Muy buena fibra para el intestino, para colon irritable y todo eso. Entonces, después de hacer tus arepitas, no te las comes, las congelas toda la noche, ¿ya? Y al día siguiente la calientas y vas a tener un almidón resistente. Y si está resistente, quiere decir que normalmente cuando tú comes yuca, en el intestino delgado se absorbe la glucosa y ¡fum!, te da un pico de glucosa, ¿no es cierto? Acá cuando está congelado toda la noche no lo va a poder absorber el intestino, pasa de frente porque es resistente, llega al colon y va a nutrir a las bacterias del intestino sin subirte prácticamente la glucosa, ¿ya? Ese es el almidón resistente que les recomiendo. Y después, obviamente, todos estos alimentos, el kefir, el kombucha, el natto, el chucrut, los encurtidos, el scooby, todo eso tiene que ir en una segunda parte porque estás transformando tu microbiota. Y una parte importantísima, creo yo, clave, bueno, clínicamente me ha demostrado, son los hongos. Los hongos, el shiitake, el reishi, el maitake, todos esos betaglucanos, y este hongo que es el chaga, hemos importado creo que media tonelada de chaga de Letonia, especial para que los pacientes tengan esto. Es el hongo más anticáncer que puede haber. Chaga. Acá está. Esos son todos los beneficios del chaga. Muy, muy anticáncer. Y es rico, sabe, como chocolate, pero no se hierve, se pone en infusión. Una cucharadita, lo puedes poner en tu café y lo conviertes en chafé. ¿Ya? Es muy rico. Lo puedes poner en jugo de fruta, chaga. Es un polvito que es negro, el agua en infusión, pero lo puedes poner así en jugo de fruta con arándanos, con plátano también, el polvito, y te lo tomas. Tiene un muy bueno para la digestión. Y yo lo que recomiendo son estos 3 hongos.
Ganoderma, que sí tiene que hervir 20 minutos, pones 2 cucharadas en 1 litro de agua y de esa taza le sacas una cucharadita y en infusión le puedes poner una cucharadita de chaga que no debe hervir y te lo tomas. Le puedes poner el Coriolus. Esos 3 yo le doy a pacientes con cáncer o pacientes que tienen que levantar la inmunidad, pero los 3 son muy buenos para el intestino. Acá tienen Ganoderma, modula la composición de la microbiota. Ganoderma reversa, recompone la microbiota alterada en diabéticos, ¿ya? Y este es el resumen de nuestro fin. Entonces, la luz tiene que recibir ultravioleta e infrarrojo, evitar la luz artificial, 21 días todos estos antimicrobianos. Si tienen fuerte disbiosis o gastritis o tienen Helicobacter pylori, si ustedes tienen crónica infección urinaria, ese es un problema del intestino. Y esto les va a ayudar. Porque tomando antibiótico, peor y peor va a estar su intestino. ¿Ya? Entonces, esto tiene que es porque tienes un sobrecrecimiento de bacterias reductoras de nitrógeno, como es la Escherichia coli. Entonces le das todas esas, haces todo esto y estás combatiendo esas infecciones urinarias que cada 2-3 meses te están obligando a tomar antibióticos. ¿Ok? Entonces, bueno, les invito a que prueben todo eso. Es un mesecito y van a tener un intestino nuevecito, ya, para que les pueda ayudar en todo su viaje a la salud. Entonces, bueno, ahora sí, si hay preguntas, encantado. Todo esto es para los gases, es antibiótico, estás matando todo. Bueno, puedes hacer la dieta FODMAP, tiene que bajar la fermentación. Gases es ¿por qué? Porque está fermentando mucho, tiene demasiada bacteria. Si tú tienes un balde de chicha jora, a las 8 de la mañana le pones azúcar, a las 12 del mediodía le pones azúcar. Entonces fermenta, está lleno de gases. Tienes que hacerle ayuno intermitente, alimentación en tiempo restringido, le puedes dar antimicrobianos naturales que va a hacer que fermente bien, porque nada mejor que una buena fermentación intestinal. El intestino tiene que fermentar, pero no puede fermentar en exceso. ¿Cómo recibo la luz infrarroja y ultravioleta? Te sacas la camisa y te vas al sol. ¿Qué tiempo? La pregunta. ¿Cómo se llama el examen para ver qué clase de microbiota tiene? Ah, ¿Es el normal? sí, hay una empresa acá que lo hace. Están si quieren yo les paso por correo para que se lo puedan hacer. Lo mandan a España. Recién hace 6 meses que recién en el Perú está disponible. Les voy a pasar entonces porque todos se inscribieron por correo, por teléfono, ¿no? Entonces, por el WhatsApp. Entonces en ese mismo WhatsApp yo les puedo pasar toda la información. Ahí para que se hagan su análisis. Porque en ese análisis le van a dar 30 páginas y le van a dar todas las pautas para que ustedes ad hoc, a sastre, puedan arreglar su microbiota, digamos, de manera individualizada, ¿no? Porque, y ahí va a decir si hay parásitos, si hay todo ese tipo de, cuál es el género de bacteria. A ver, señorita. Para recibir la terapia de luz ultravioleta, ¿existen máquinas? ¿Cómo se llama? Hay máquinas, sí, hay máquinas, debe tener 600 o 625, 630 nanómetros. Si te vas a comprar la máquina, tiene que ser eso. Pero muchos acá en la ferretería te dicen, sí, luz infrarrojo, pero cuando tú vas a ver, pero qué longitud, no saben, no te dicen, ni siquiera la caja te dice. Entonces tendrías que comprarlo por internet. Pero 800 nanómetros es muy bueno, pero el sol te da todo. O sea, sácate la camisa y que te den la barriga, siempre le tiene que estar dando el sol. ¿Cuánto tiempo? Esa pregunta no tiene respuesta. Ya deben saber eso. ¿Cuánto tiempo? No, en una exposición al sol para lograr... Ya, ¿y tú crees que un negro, un blanco, un mestizo se va a exponer igual? Depende de la hora del día, depende del índice ultravioleta. El índice ultravioleta es de 2 a 14.
Si estás en 14 de ultravioleta son 10, 15 minutos. Pero si estás en 6 de ultravioleta te puedes estar todo el día completo. Entonces no hay respuesta a eso. Todo depende. ¿Ya? Por eso pueden usar esa aplicación que se llama D-Minder. D-Minder, si quieres se los paso. Ustedes van a poner ahí el tono de su piel, le va a calcular el índice ultravioleta y le va a decir el tiempo prudente para exponerse al sol. Todas esas cositas nos pasan por... Disbiosis y candidiasis. La consulta es el consumo de chaga, todos los hongos, ¿no es contraproducente cuando uno tiene un problema de disbiosis intestinal y a la vez candidiasis? No, porque chaga son hongos, pero no es cándida. Además de que hay tipos de cándida que son buenos para el intestino. No toda la cándida es mala, ¿ya? Pero son hongos, eso, la ganoderma y eso levanta el sistema inmunológico. Entonces te va a proteger. La cándida viene por tomar antibiótico, por no tener lactobacilos y bifidobacterias. Entonces estos hongos te están nutriendo esas bacterias, ¿ya? El betaglucano, ustedes vieron que dijimos que habían lipopolisacarios que generan inflamación. Son como pelitos largos que salen de bacterias gram negativo. Eso cuando sale al cuerpo, el sistema inmunológico reacciona con mucha fuerza porque es muy peligroso eso. Ese es el tétano, ¿cómo se llama? La cólera, la salmonela, la fiebre amarilla, todo eso son lipopolisacáridos, muy tóxicos. Entonces, la ganoderma tiene unas proyecciones que los macrófagos creen que es lipopolisacárido, entonces se activa el sistema inmunológico, pero no te está dando el efecto del lipopolisacárido. Además que baja la glucosa y es buena fibra para nutrir el intestino. Entonces los hongos, todo tipo de hongos, trata de comer siempre bastantes hongos. Todo tipo de hongos en la dieta es gran fibra prebiótica. Y tomarlos regularmente, estás protegiéndote levantando el sistema inmunológico. Y ese hongo chaga tiene lo que se llama la superoxidismutasa, que es un espectacular antioxidante para el cuerpo. Las algas son muy buena fibra prebiótica, las algas pardas sobre todo. Las algas pardas son gran fibra prebiótica, ¿ya? El sargazo, el kombu, el kelp, el itziki, nori, todos esos son muy buena fibra prebiótica para el intestino. La espirulina es una bacteria azul verdosa, no es técnicamente un alga. Ahora, su efecto en el intestino no me lo sé, la verdad. No sé qué efecto, pero es una gran fuente de cobre, es un gran antianémico. Sí, también, pero en la microbiota no sé. El té verde es lo mismo. Sí. O sea, el té verde es una planta así. Y acá arribita son las nuevas hojitas que han salido. Las que están acá abajo son más viejas. Entonces, las más tiernitas, ese tiene la mayor cantidad de epigalocatequina galato. Tiene más polifenoles. Entonces, ese es el té verde de calidad. Pero matcha en japonés es molido. Son esas hojitas que las has pulverizado y las has vuelto harina completamente y eso es lo que es el matcha. Entonces, lo que le han preparado, que creo que, no sé si está ahí Alejandro, dile ya para que traigan es harina de matcha con MCT natural y con leche de coco y con hemp, para que todos tomen un poquito. Ustedes han probado el helado de matcha que venden en Japón. Es una delicia el helado de matcha. ¿Dónde lo venden? Bueno,
Acá venden, creo que en Osaka, en esos restaurantes japoneses venden. Es como un helado de vainilla, pero todo verdecito. ¿Ya? Entonces el matcha es un... Yo tomo todas las tardes una cucharadita de matcha con agua caliente. Mientras estoy trabajando tomo eso. Es un gran alimento, es un gran regulador de la microbiota. Y bueno, y el MCT ya les he explicado todo. Ese MCT natural a veces lo pueden poner con una maracuyá, queda muy rico, o con leche de coco MCT y frambuesas, queda espectacular. Con stevia lo puedes endulzar o así solito. Ahí abajo el MCT que está endulzado ya, como que es el de cacao y de coca, pero yo últimamente estoy usando el natural, me gusta más el natural y lo pongo, no sé, con alguna fruta, con la frambuesa o con el matcha, queda muy rico. Y les recomiendo el hemp. ¿Conocen el hemp? Porque eso está con el hemp. El hemp es la semilla de cannabis, ¿ya? Que no tiene, bueno, tiene 0.3% de cannabinoides, entonces no te va a marear, no te va, pero te va, a tu cuerpo sí va a sentir cierta relajación, ¿ya? En la hora que comes. No, eso es comida, eso es pura proteína, la semilla de cannabis es pura proteína y omega 3. Ahí está, ese es delicioso eso. Eso yo lo tomo en desayuno todos los días. Bueno, ahí está el matcha. Matcha MCT y el hemp. Eso tiene hemp y leche de coco. Doctor, ¿MCT es aceite de coco? Es una fracción, es el 7% del aceite de la coco. Yo te voy a agarrar uno también. ¿Y eso ya lo venden preparado? No, eso es para que ustedes lo preparen. ¿Qué dijo que tenía? Una, 2 gotitas y lo pones, tienes que ponerlo en otro aceite. Puede ser aceite de oliva, de coco, de sachainchi. Sí. Sí, porque nosotros en el Lipocur que tenemos, ahí siempre yo pongo los aceites esenciales a los pacientes. No se toma en agua. Sí, podrías ponerlo en ensalada, pero en el aceite dilúyelo. O sea, hay que mezclarlo con los otros aceites. Lo único que tenía para poder hacerlo, para preparar el consumo, se tenía leche de coco. En leche de coco, para una licuadora le vas a poner unos 2 cucharadas del MCT en polvo. Le puedes poner una cucharadita o cucharada de matcha y una cucharada del hemp. ¿Ya? Y una pizquita mínima de stevia. El hemp. Hemp es la semilla de cannabis, pero no tiene THC. Si no, no estaría permitido importarlo acá en el... Pero tiene, trazas. ¿Ya? Pero esas trazas tienen un efecto antiinflamatorio en tu célula. Tú no lo vas a sentir nada, pero tus células lo van a sentir. O de repente te provoca poner Bob Marley, no sé, pero no creo. Ajá. ¿Cuándo de los 21 días debe ser antes o después de una limpieza de colon? Antes o después es indistinto. Este tiene stevia, ¿no? Ajá. Tiene stevia y matcha. Entonces, tanto la matcha, que es el té verde concentrado, y el MCT está teniendo un efecto positivo en el intestino. ¿En qué lo venden acá? En polvitos, ese polvito, sí. Nosotros ¿Puede servir para salir del ayuno? ¿No? sí. Esto, bueno, no te aumenta la insulina. O sea, es comida,
técnicamente ayunar es no comes nada, pero la autofagia se rompe con proteína y con carbohidrato, pero no con grasas como esta MCT. Entonces tú tomas esto y sigues en ayuno, técnicamente hablando, pero te quita el hambre. Doctor, una pregunta. ¿Este tema de la microbiosis o la microbiota, cuál es el efecto sobre la salud mental de la persona? Ah, tremendo. Tremendo, tremendo. Ahí en YouTube hay una charla que da una conferencia, lo di ahí en San Isidro, se llama Ansiedad y depresión y microbiota. Sí. Ok.